Buenos días con todos, es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Si recuerdan nuestra charla anterior, habíamos concluido que el riesgo es una construcción social y que nuestra labor va mucho más allá de poner vendajes. Se trata de entender el entorno para sobrevivir y servir. Hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a analizar el escenario físico donde nos toca trabajar. Y digo escenario porque Ecuador, nuestra casa, no es un territorio cualquiera. Es un verdadero laboratorio natural de amenazas múltiples. Estamos ubicados en una posición geoestratégica, justo en el cinturón de fuego del Pacífico y atravesados por la línea ecuatorial, lo que nos pone en una situación única en el mundo. Históricamente, la gente aquí miraba al cielo cuando la tierra temblaba. En la época colonial, por ejemplo, cuando ocurrió el gran terremoto de Riobamba en 1797, la explicación era teológica. Se pensaba que era un castigo divino. Luego, en el siglo XX, pasamos a ver estos eventos solo como fenómenos físicos. Pero hoy, gracias a la visión sistémica que promueve la Secretaría de Gestión de Riesgos, entendemos que la amenaza no es un evento aislado que viene de la nada, sino un proceso latente que está ahí, dormido, condicionado por factores geológicos y climáticos. Vamos a empezar hablando de lo que tenemos bajo nuestros pies, porque es la fuente de gran parte de nuestro trabajo en desastres, la geodinámica. Nuestro país existe geológicamente gracias a un proceso de subducción. Imaginen una cinta transportadora gigante. La placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Este proceso no se detiene nunca, ocurre a una velocidad promedio de 60 milímetros por año. Puede parecer poco, pero en términos geológicos es una velocidad tremenda. Esta fricción constante es la madre de todos nuestros sismos y del vulcanismo activo que vemos en la Sierra y el Oriente. Además, frente a las costas de Manabí y Esmeraldas, tenemos algo llamado la dorsal de Carnegie, que es como una cordillera submarina que añade mucha complejidad y potencial para generar eventos de gran magnitud y, lo que es más preocupante para la costa, tsunamis. Aquí es crucial que ustedes, como tecnólogos, distingan entre dos tipos de amenazas sísmicas, porque el tipo de pacientes y el daño a la infraestructura serán diferentes. Primero tenemos los sismos de la zona de subducción. Estos ocurren en la interfaz entre las placas Nazca y Sudamericana, generalmente frente a la costa. Son los monstruos, los eventos de gran magnitud, mayores a 7 grados, como el terremoto de Pedernales en 2016, que tuvo una magnitud de 7.8. Estos sismos afectan vastas regiones y tienen el potencial de generar tsunamis. Pero luego tenemos otro tipo de enemigo más silencioso, pero igual de letal, las fallas corticales. Estas son rupturas superficiales dentro de la placa continental, es decir, ya dentro del territorio donde vivimos. Estos sismos suelen tener menor magnitud, quizás entre 5 y 6.5 grados, pero son tremendamente destructivos porque ocurren a muy poca profundidad y a menudo justo debajo de las ciudades. Un ejemplo claro es el sistema de fallas de Quito o la falla Payatanga. Si ocurre un sismo aquí en Quito, aunque la magnitud sea menor que la de Pedernales, la aceleración del suelo y el daño a los edificios pueden ser devastadores. Y no olvidemos los enjambres sísmicos, que son esas secuencias de temblores sin un evento principal claro, muy comunes en Manabí y Esmeraldas, que ocurren porque los bloques tectónicos se están acomodando. Ahora, ¿por qué les cuento esto? No para que sean geólogos, sino para que anticipen. Si hay un sismo cortical en una ciudad, su impacto como personal de emergencias será enfrentarse al colapso estructural de hospitales, lo que llamamos código 100, múltiples víctimas atrapadas y la interrupción de líneas vitales como el agua y la luz. Su respuesta logística cambia totalmente si entienden el origen del sismo. Siguiendo con la geodinámica, hablemos de nuestros vecinos más imponentes, los volcanes. Ecuador tiene 84 volcanes en el continente y Galápagos, y de esos 27 son potencialmente activos. Vivimos en la avenida de los volcanes y eso implica convivir con 3 peligros específicos que deben memorizar. El primero es la caída de ceniza. Esto no es solo polvo sucio, es vidrio volcánico triturado. Afecta las vías respiratorias de la población,
causando crisis en pacientes con asma o EPOC y daña los motores de sus ambulancias si no tienen cuidado, además de causar abrasiones en los ojos. Es una amenaza de alcance regional. Si el Sangay erupciona en el sur, la ceniza puede llegar a Guayaquil. El segundo peligro volcánico son los flujos piroclásticos. Estas son nubes de gas y material incandescente que bajan a velocidades increíbles. La letalidad aquí es del 100%. No hay triaje que hacer en un flujo piroclástico, lamentablemente, como vimos en la erupción del Tungurahua en 2006. Y el tercer peligro, quizás el más complejo para la planificación, son los lahares o flujos de lodo. Piensen en el Cotopaxi. Si erupciona, el calor derrite el glaciar y se forma una avalancha de lodo y escombros que baja por los cauces de los ríos, como el río Pita o el Cutuchi. Esto amenaza zonas densamente pobladas como el Valle de los Chillos o la Tacunga. Ustedes deben saber esto porque si su base de ambulancias está en la ruta del Lajar, ustedes son las primeras víctimas. Ahora conectemos la tierra con el mar. Si tenemos sismos de subducción, tenemos la amenaza de tsunamis. Técnicamente es un tren de ondas oceánicas generado por el desplazamiento vertical de la columna de agua. Aquí la clave es el tiempo. Tenemos tsunamis de fuentes cercanas generados por sismos frente a nuestras costas o las de Colombia. En este caso, el tiempo de llegada de la primera ola es de 10 a 20 minutos. Es una alerta roja inmediata. No hay tiempo para esperar una orden. Si sienten el sismo fuerte y están en la playa, deben evacuar. Por otro lado, están los tsunamis de fuentes lejanas que vienen de sismos en Japón o Chile. Esos tardan horas en llegar, lo que nos permite una evacuación planificada. El organismo que nos da la pauta aquí es el INOCAR. Para un tecnólogo médico, un tsunami significa ahogamiento masivo y destrucción total de la infraestructura costera. Si su hospital está a menos de 20 metros sobre el nivel del mar, deben tener un plan para evacuarlo vertical u horizontalmente. Pero no todo viene de la tierra. Miremos al cielo. Climatológicamente, estamos en la zona de convergencia intertropical y bajo la influencia de corrientes marinas opuestas, la fría de Humboldt y la cálida de El Niño. Esto configura el escenario para las amenazas hidrometeorológicas. El fenómeno de El Niño no es una anomalía extraña, es un patrón recurrente. Provoca un calentamiento anómalo del mar que trae precipitaciones extremas a la costa y la vertiente occidental de los Andes. Para ustedes, El Niño significa dos tipos de inundaciones. Las inundaciones lentas típicas de las cuencas bajas como en Guayas o Babahoyo, donde el agua sube poco a poco y la gente convive con ella. Y las inundaciones súbitas o flash floods que ocurren en ríos de montaña y son extremadamente destructivas y rápidas. Desde el punto de vista médico, esto se traduce en un cambio de perfil epidemiológico. Después de la lluvia, el agua estancada dispara los criaderos de mosquitos, aumentando casos de dengue, zika y malaria. También verán más enfermedades diarreicas y leptospirosis. Su trabajo durante El Niño cambiará de atender traumas de tránsito a atender enfermedades tropicales y realizar evacuaciones en botes o vehículos anfibios. Entender esta tipología de amenazas naturales es el primer paso para dejar de ser técnicos reactivos. Si sabemos que viene un fenómeno de El Niño, no esperamos a que llueva. Equipamos la ambulancia con sueros antiofídicos porque sabemos que las serpientes migrarán buscando terreno seco y con sales de rehidratación oral para las diarreas. Si hay alerta volcánica, compramos mascarillas N95 y gafas protectoras. Eso es anticipación logística y clínica. Ven cómo todo se conecta. No estudiamos geología por afición, estudiamos geología para predecir patologías. Si sé la amenaza, sé qué le va a pasar al paciente. En nuestra próxima hora dejaremos de lado a la naturaleza y nos centraremos en las amenazas que nosotros mismos hemos creado, las tecnológicas, las sociales y esa nueva realidad que nos golpea a todos, la violencia criminal. Tómense un descanso y regresamos para hablar de la policrisis y cómo sobrevivir a ella. Muchas gracias.